de niños que tienen este tipo de enfermedades frente a lo que pasaba antes. Entonces, digamos que se ha sospechado también de el sobrediagnóstico que se da a este tipo de enfermedades, porque ese mismo cambio pues, digamos, de perfil epidemiológico en la población ha hecho que se presenten muchos más casos. Aquí vamos a ver ahorita que el diagnóstico tampoco es sencillo, es muy complejo, muy dudoso, muy difícil de establecer el diagnóstico exacto de la alergia, pero que tenemos que ayudar en ese equipo interdisciplinario para llegar a diagnosticar al niño oportunamente y poder hacer el tratamiento adecuado. Las alergias a la proteína de leche de vaca, en el 25 al 50% de los casos se presentan alergias que no son mediadas por inmunoglobulina E. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no vamos a encontrar un parámetro bioquímico de una inmunoglobulina E alterada contra la proteína de leche de vaca. Entonces estos pacientes no van a tener un diagnóstico de laboratorio, sino más un diagnóstico clínico. Y me adelanto un poquito. Paciente que tenga clínica sin laboratorio, se le hace el tratamiento. Ay, es que a mí me confunde un poquito, porque se puede ver que es como una enfermedad autoinmune, digamos el tipo de diabetes, que se ataca a sí misma, porque una vez se suministra el alérgeno, se empieza esa reacción rápida y se empieza a atacar a sí mismo. ¿Sí funcionaría así el mecanismo? No, pero es que la leche usted no la está produciendo, usted la está consumiendo, por eso no es usted mismo el que se está atacando. Pero lo que sucede es que las inmunoglobulinas empiezan a atacar a sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que, como tal, las ¿Se ve inmunoglobulinas... afectado es el sistema inmune o qué? ¿Se ve afectado es el sistema inmune con esa alergia o qué? Me enredé. Lo que pasa es que las proteínas como tal de la leche no son una... No es algo propio del cuerpo, entonces el cuerpo no lo reconoce como algo propio. Eso, entonces por eso no se puede reconocer como bioinmune. Sino que lo que ocurre es que se supone que nuestro sistema inmune está diseñado para atacar lo que nos genera daño, y eso no nos genera daño. Entonces el hecho de atacar esas proteínas pues tiene efectos negativos en nuestro organismo en general, en las reacciones frente a esa proteína. Probablemente hay sobreestimación de las alergias no mediadas por inmunoglobulina E. Sí, claro. Pero lo mismo, si el paciente tiene una clínica sospechosa de alergia a la proteína de leche de vaca, hay que tratarlo como una alergia a la proteína de leche de vaca. O sea, profe, esa inmunoglobulina E es la que se manifiesta cuando hay alguna alergia en el organismo. Entonces, ¿O es de la leche? Específicamente a la proteína de la leche. Para otras cosas, pero a para la veces leche. lo que usted está queriendo decir es que se puede hacer el laboratorio y no aparece la inmunoglobulina E, entonces toca es como referenciarse por lo clínico ya. O sea, eso que le hacen a los Hay que niños que hacer el les retiran la tratamiento con un leche diagnóstico y vuelven y vuelven y manifiestan, entonces eso ya sería algo clínico. ¿Cómo sería algo clínico? Es la sintomatología que presenta el paciente. Entonces el paciente está recibiendo una fórmula infantil y le hacemos le retiramos la fórmula infantil y le damos una fórmula especializada, como las que vimos anteriormente. Y resulta que el paciente, volvemos a darle la que le damos antes y vuelve a la sintomatología, diarrea, vómito, brote, etc. Hacemos inmunoglobulina E y no presenta alteración. El paciente hay que hacer el tratamiento como un niño alérgico a la proteína de leche. Es difícil, a veces uno encuentra que pacientes se les hace el retiro de la proteína a la madre, por ejemplo, cuando está dando lactancia materna exclusiva, se le hace el retiro a la madre y el paciente sigue con sintomatología. Porque Y puede entonces, ser alérgico en a ocasiones las hay cosas. que incluso quitar la lactancia materna.
porque el paciente sigue con sintomatología a pesar de la madre hacer una dieta estricta de restricción de proteína de leche de vaca. O sea, porque ya sería que alérgico como es a la proteína, así sea poquita que esté presente en la leche materna, también causa alergia. Muy bien, algunos predisponentes de la alergia a la proteína de la leche de vaca en el contexto de atopia o alergia familiar, las familias que tienen más, por herencia, tienen más condiciones alérgicas. Nosotros en Oriente somos muy alérgicos, personas que no son de esta zona, pero nosotros aquí, por ejemplo, las condiciones de asma son muy frecuentes en nuestros familiares, en nuestros abuelos, ¿cierto? Condiciones de alergias familiares, atopias familiares. Entonces, seguramente, pues, vamos a encontrar muchos pacientes en la condición, en esta subregión, hay muchos pacientes en la condición. Frecuente el desarrollo de otras alergias, que también puede desarrollar el paciente porque pueden tener herencia también. Alergias al huevo, alergias a otros alimentos, asma, rinitis alérgica. Otros predisponentes que sí tiene que ver mucho con nuestro contexto actual es el consumo de alimentos. Se cree que eso ha aumentado la tolerancia a ciertas proteínas o la posibilidad de responder desde el sistema inmunológico de forma adecuada, y eso ha hecho que entonces los alimentos ultraprocesados sean un factor de riesgo o un predisponente para la alergia a la proteína de la leche. Hay uno que se llama la teoría de la higiene, y es que nuestro perfil epidemiológico ha cambiado de unas enfermedades infecciosas que eran, digamos, las más prevalentes en la infancia a unas enfermedades como estas, ¿cierto? Unas enfermedades relacionadas con lo inmune. Se dice que el sistema inmune, la teoría de la higiene dice que el sistema inmune se cansó de no hacer nada. Entonces tenemos alimentos totalmente inocuos, tenemos unos antibióticos que nos libran de cualquier cosa, tenemos unas vacunas, tenemos además unas casas que son de piso de mármol que trapeamos 3 veces al día con agua caliente y hipoclorito a 500 partes por millón. Tenemos, o sea, unas condiciones que el niño no vuelve a tocar tierra, no gatea, y gatea entonces se le come el pañito especializado contra no sé cuántas cosas. Entonces, los niños ya no juegan con tierra. Y a estas edades todavía no cambian mocos porque todavía no vean al jardín. Entonces, digamos que hay una teoría de la higiene donde dice el sistema inmune se cansó de no hacer nada y está empezando a responder a una proteína que antes no la reconocía como un riesgo, como algo extraño, y él empezó a responder a eso. Y también algunas investigaciones han relacionado el déficit de vitamina D. Eso, digamos que todavía está en estudios, pero parece que es un predisponente para esa. La vitamina D tiene funciones también hormonales, ¿cierto? Entonces se ha visto involucrado también ahí como ese riesgo de la deficiencia de vitamina D. Nuestra principal fuente de vitamina D es el sol, le tenemos mucho miedo al sol, a los niños los bañamos en bloqueador solar, cualquier hora, ¿cierto? No los dejamos salir al sol, bueno, y además las condiciones no son las mismas, o sea, hay muchos niños que no salen al sol, juegan dentro de las casas, difícilmente salen a jugar a la calle, porque uno hacía pues más comúnmente, ya es la cancha sintética cubierta, y tampoco a veces salen a jugar, pero ni siquiera les da el sol directo. Bueno, todas esas cosas han hecho que el déficit de vitamina D en general en la población se esté presentando más que antes. Se ha visto algunos factores protectores de la alergia a la proteína de la leche de vaca. La alimentación de la madre gestante. La alimentación de la madre gestante, y hay que referir que no hay investigaciones que digan que tenemos que hacer restricción de algún alimento en la gestación. El hecho de que una madre gestante se exponga a más alimentos
parece que es un factor protector para las alergias en general. Entonces, la madre que no consume ciertos alimentos, pues puede tener. Los niños nunca se han enfrentado a esas proteínas y eso puede generar Ahora entonces. con la moda del gluten, que muchas mamás no están consumiendo el gluten por moda, pues no es porque realmente, o sea, eso puede producirle Más al adelante niño una reacción una distinta intolerancia o alergia al gluten. o a otras proteínas. O sea, necesitamos que el niño en la gestación se exponga, la madre como tal directamente, el niño indirectamente se exponga a otras cosas, se exponga a lo que más se puede. Cierto que es muy común que después de comer como embutidos, enlatados, se llenen de punticos, desde alergia. Eso puede ser una forma de alergia, pero también puede ser una intolerancia. Que ellas no conocían, que ellas no tenían, o sea, uno puede empezar a ser alérgico a algo en la gestación, de lo que no haya sido. Lo que pasa es que el problema en la gestación, o el problema no, la gestación se caracteriza porque hay una disminución de las capacidades del sistema inmunológico para poder albergar el feto, permitir la implantación en el útero. El sistema inmune digamos que baja su capacidad y eso va a pasar siempre en la gestación, porque si no la gestación no sería viable. Entonces claro, en ese momento hay mayor riesgo de algunas infecciones y no necesariamente puede que sea una alergia, sino más bien relacionado con intolerancias, no mediados por el sistema inmunológico. Protector, parto vaginal. Cuando el niño pasa por el canal vaginal en el momento del nacimiento se expone a bacterias que pueden colonizar en general la flora intestinal, la flora del tracto respiratorio, la flora bueno, en general la piel está expuesta a unas bacterias que le van a permitir que colonicen esos espacios. La lactancia materna y la alimentación complementaria de forma oportuna. ¿Qué es oportuna? Ya la lactancia materna lo dijo. ¿Tienen dudas? Me van contando, por favor. Las alergias se pueden presentar única y exclusivamente con una respuesta ante una proteína. Entonces, ¿por qué respondemos ante un virus? Porque es una cadena es una proteína, es una cadena de aminoácidos, ¿cierto? Y lo mismo cuando respondemos a alguna bacteria o respondemos a alguna enfermedad específica es porque hay una cadena de aminoácidos, una proteína involucrada. Cuando generamos anticuerpos o inmunoglobulinas, lo que hacemos es una respuesta ante una cadena de aminoácidos o ante una proteína. Es distinta a la respuesta que se da ante otros macronutrientes. Entonces, técnicamente está mal decir que es alérgico a la lactosa, que es alérgico a otros componentes diferentes a las proteínas. Entonces, se puede presentar únicamente por una proteína. La capacidad de los componentes proteicos de estimular el sistema inmunitario es mayor cuanto mayor es su tamaño y su peso molecular. Recuerda que lo veíamos en las fórmulas, en el tema de fórmulas que decíamos, si una proteína es más grande tiene mayor capacidad alergénica o antigénica y entonces el sistema inmune la va a reconocer más fácil. Antigénica no, alergénica. Y hay algunas proteínas pues que habíamos hablado también de algunas específicas como la beta-lactoglobulinas que tienen esa mayor capacidad de producir respuestas del sistema inmunológico. Entonces esta base inmunológica la distingue de otras reacciones adversas. La alergia alimentaria puede ser mediada por anticuerpos IgE, por mecanismos mixtos o por algunos que no son de tipo IgE, inmunoglobulina E. Esa última parte es la que digo que genera más dudas cuando hacemos el diagnóstico, cuando no hay un laboratorio que lo diga, cuando a veces tenemos sintomatología que no es específica con
con lo que estamos viendo en el paciente y su laboratorio. Entonces se presentan mecanismos mixtos. Uno no sabe cómo funciona, pero que el paciente tiene la clínica de esa patología. Y a veces también, pues digamos que la sintomatología se confunde con una alergia o una intolerancia, aunque los síntomas pueden diferir, ahorita vemos la diferencia, pero a veces se logra confundir porque el paciente puede tener las dos cosas. Entonces, hay pacientes que los padres llegan pues contando cómo se presentan síntomas ante cosas que uno dice, no, pues eso no tiene por qué tener alergia a la proteína de la leche de vaca. O al contrario, venga, ¿cómo el niño sí tolera el quesito? Y es que no tiene proteína de leche, sí tiene proteína de leche de vaca. Pero entonces, ¿cómo es que funciona? Seguramente no es una alergia, sino una intolerancia. Pero la sintomatología se parece a la de la alergia, y entonces uno empieza a ver muchos pacientes con muchos diagnósticos, o más bien con signos y síntomas tan diferentes que resulta muy difícil diagnosticar la enfermedad como tal. Y en ocasiones, como les dije ahorita, pues hay que hacer el tratamiento de acuerdo a la clínica y no de acuerdo al laboratorio de los pacientes. La mayoría de esto hay que hacerlo así. La intolerancia a la leche sí se debe más es como a la lactosa. Pero también se puede dar a otros componentes. La lactosa es el primero que pensamos, esto, la intolerancia a la lactosa, pero también algunos componentes relacionados, por ejemplo, con los procesos de vacunación en las... Ya temas como medicamentos que Sí, o algún otro componente de la leche que esté generando esa intolerancia. La celiaquía también se considera una alergia. Una alergia ante cuál proteína. Gluten. El gluten son dos proteínas. Es gluteína y es que no me acuerdo de cuál. Mariana, ¿cuáles son las dos proteínas de gluten? Esperen. Gliadina, Sí. El profe ya la dijo. Gliadina y gliadinas y glutaminas. glutelinas. No, es gluten. Hacemos un paréntesis, perdón por la confusión, ¿no? Muy bien, entonces el diagnóstico de la alergia de la proteína de la leche de vaca se caracteriza por unos síntomas de reacción inmediata, la IgE total elevada, recuerden que a veces eso no está, la IgE específica para alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina o para caseína, y eso es lo que les he insistido en varias veces. Ante la clínica sugestiva, tratar como alergia, aunque el laboratorio no apoye el diagnóstico. Entonces se hacen pruebas en piel o se hacen pruebas de parche subdérmicas para mirar cómo reacciona el niño ante ciertas proteínas, entre ellas está beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, caseínas, le ponen también proteína de pescado, les ponen gluten, les ponen... No sé si han tenido la posibilidad de ver los niños cuando les hacen esas pruebas, la espaldita es llena de cuadritos donde les aplican cada uno de esas proteínas, cada uno de esos antígenos, y esperan a ver cómo reacciona. Entonces a veces eso no reacciona. En el caso de las beta-lactoglobulinas, caseínas y alfa-lactoalbúmina, a veces no se tiene reacción del sistema inmunológico por esas pruebas, laboratorio negativo, pero la clínica muestra que se presenta la misma sintomatología de una alergia a la proteína de la leche. Entonces lo de los parchecitos es algo de laboratorio.
Sí, eso Es una prueba alergia. Lo de la clínica es lo que, como retirarle el alimento. Clínica, acuérdense de la primera clase, clínica, signos y síntomas. Sí. Profe, pero se está diciendo que nunca reacciona o que puede no reaccionar. Lo que pasa es que eso generalmente se hace una sola vez. Tiene muy raro pues el paciente que lo manden varias veces. Por eso, pero entonces, en esa vez puede que reaccione, puede que no. O realmente nunca reacciona, a eso me refiero. Lo que digo es que la prueba no se hace como que venga, cada mes vamos a hacer, no. Si ya no reaccionó, Usted sabe, no reaccionó. ya no reaccionó, Ya. pero sigue con la sintomatología, hagamos el tratamiento. O si reaccionó a otra proteína, porque puede que el paciente está consumiendo complementaria, aunque ahí las sospechas serían por otras proteínas generalmente, pero puede que sea otra proteína. Por eso le digo que le llenan la espaldita como de, no le hacen para una sola muestra, sino que llenan la espaldita de puros parchecitos. Y aquí le ponen leche, aquí le ponen pescado, aquí le ponen gluten, aquí le ponen huevo. Le llenan pues como varias proteínas que son las que hemos considerado más alérgicas. Soya. Muy bien, entonces el enfoque terapéutico y el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces tenemos el paciente que tiene síntomas mediados por inmunoglobulina E, como la erupción cutánea, después de que se le da la leche. Y el paciente que no tiene síntomas mediados por inmunoglobulina E, por ejemplo, que estos son son menos específicos. Una enfermedad diarreica de forma crónica, una rectorragia, puede que no sean tan específicos de una alergia como tal. En esos dos casos, entonces, exclusión de la leche, cambiarla, exclusión de la leche que está recibiendo el paciente y cambiarla por una fórmula, ¿se acuerda cuál era el tratamiento? La porque cuando la superhidroliza, Cuando fuera las proteínas se le da, por ejemplo, otras pequeñas proteínas. le cambian la de leche y le ponen la de soya. La de arroz, la de arroz. ¿Cuál específicamente? ¿Las extensas o las parciales? Las extensas. La que ya es. Entonces la cambiamos por la extensa. Si mejora los síntomas, entonces vamos para el resto del cuadro. Si no mejora, pues hay que cambiarle no por extensa, sino por free, aminoácidos libres, ¿cierto? Sí. Que era la segunda línea de tratamiento. ¿Sí? O considerar otro diagnóstico. También entonces en este paciente vamos a hacer, o van a hacer pues el equipo interdisciplinario, porque eso no lo ordenamos nosotros, unas pruebas de fusión cutánea para confirmar el diagnóstico. Y se hace prueba de reintroducción en casa 2 a 4 semanas después de la prueba de provocación oral. O sea, después de que se ha retirado la leche y se ha cambiado por esas fórmulas extensamente hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas, aminoácidos libres, después se hace 4 semanas después se hace una prueba para volver a reintroducir lo que suponemos que estaba causando la enfermedad. Si no se vuelven a presentar los síntomas, no hay como tal un diagnóstico de alergia. Si se vuelven a presentar los síntomas, entonces se diagnostica como tal la alergia. Y en este caso, le vamos a hacer el tratamiento ya con la fórmula extensamente hidrolizada de los aminoácidos libres. Y la prueba se hace a partir del año y después cada 6 meses. O sea, la prueba otra vez de tolerancia. La mayoría de los niños que van a tener un diagnóstico que se cura a los 3 años. Antes de los 3 años, la mayoría de los niños ya no presentan la alergia como tal, porque su sistema inmune ya ha madurado y ya no tiene como tal esa respuesta. Y por este lado, control de las pruebas de función de la inmunoglobulina de cada 6 meses para definir si todavía tiene como tal esa misma respuesta. Se hace prueba de provocación oral para definir si todavía se presenta esa relación de la inmunoglobulina y la alergia. Y por este lado, como vimos ahorita, en caso de que se presente la IgE negativa y la prueba
de provocación oral a partir del año y después cada 6 meses. Eso generalmente lo hace el gastroenterólogo o el pediatra, porque digamos que hacer una prueba de provocación oral es una cosa compleja. Usted no le puede decir a la mamá hágalo en la casa o usted hacerlo en un consultorio, porque el niño puede tener entonces riesgo incluso con su vida. Uno puede decir, un niño alérgico, vamos a ver si ya tolera, démosle un poquito de roncitas de leche, porque eso puede ser una provocación que le genera al paciente una sintomatología tan fuerte que lo puede llevar a una condición que complique su estabilidad o su vida. Entonces esas pruebas de provocación oral se dan a nivel institucional. Yo sí. Más específicamente, vamos a verlo así, el paciente que está recibiendo lactancia materna. Este es el niño que está tomando solo lactancia materna. Empieza con la sintomatología, en la que se sospecha alergia a la proteína de la leche de vaca. Y lo primero que hacemos entonces es una dieta exenta de proteína de leche de vaca a la madre. Es una cosa muy complicada porque toda en esta vida tiene leche o proteína de leche. Entonces la madre tiene que dar una dieta muy estricta y usted tiene que hacerle ver qué cosas no puede comer. Algunos pacientes incluso son digamos que las condiciones son tan estrictas que la bibliografía habla de que cocinar en las ollas donde se ha cocinado leche, donde ha tenido contacto con leche, puede generar la misma sintomatología. Me tocó atender una cliente que tenía la hija intolerante al gluten y se ponía roja cuando, pues con solo leche, con que hubiera pan por ahí. ¿Se acuerda que en las chocolatinas dices que esto se ha fabricado en plantas donde se procesa lácteos, leche, maní, huevos, no sé qué, todos los alérgenos? Es por eso, no porque no laven pues los elementos para procesar esos alimentos, sino porque algunos pequeñas trazas de esas proteínas pueden producir unos efectos grandes cantidades.